En esta ocasión me gustaría tratar el tema de la educación a distancia, conocida por algunos como teleeducación o educación telemática. No es un tema novedoso, porque existe hace mucho tiempo, a modo de ejemplo la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, o la UOC, pero sí es verdad que últimamente se está hablando mucho por el tema del coronavirus, el estado de alarma, su prórroga y cómo puede afectar al sector académico y universitario especialmente. Bueno, en este sentido me gustaría, en primer lugar, tratar los puntos positivos de esta educación a distancia, en segundo lugar, los no tan positivos o negativos, por llamarlos de algún modo, y en tercer lugar, pues dar una serie de conclusión sobre cuál me parece el método más acertado, si presencial o no presencial. Bueno, en cuanto al primero de estos puntos, las ventajas de estudiar a distancia, de la educación telemática. Hay varias, o bajo mi punto de vista encontramos varios puntos positivos. El primero de ellos es la autonomía en el ritmo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que al ser de manera telemática tenemos muchos más recursos digitales. Y por ejemplo, si a mí me cuesta un poquito más seguir el ritmo de la clase, puedo ir parando, a modo de ejemplo, el vídeo en el que se me está explicando para entenderlo, para hacer mis resúmenes o volverlo 5 minutos atrás si no me ha quedado clara una cosa, sin estorbar a la clase o una serie de trabas innecesarias. Esa autonomía en el ritmo me parece un punto muy positivo y a tener en cuenta. Lo segundo, bueno, otro punto positivo sería, por ejemplo, el ahorro en los desplazamientos y en las comidas. Tenemos que tener en cuenta que el desplazarse hasta la universidad no solo es un ahorro económico, sino temporal. Mucha gente tarda mucho tiempo en desplazarse hasta el centro, universidad u otro centro de enseñanza donde tenga que dar las clases. Y todo esto se lo ahorraría con la, por supuesto, con la educación a distancia. Otros puntos a tener en cuenta de manera positiva es la flexibilidad de horarios, que va un poquito con la autonomía del ritmo, y es que, claro, me permite conciliar la universidad a distancia o la educación a distancia, me permite conciliar la vida académica con la vida laboral, familiar u otras cargas que tenga y que no puedo mover de horas. En este sentido, si me va mejor estudiar por la tarde, estudio por la tarde. Si me va mejor estudiar por la mañana, estudio por la mañana. Si, aunque no me vaya mejor, es la única manera, puedo estudiar por la noche, estudio por la noche. Todo esto te lo permite la universidad o la educación a distancia. ¿Por qué? Porque tienes esos recursos que de otra manera quizá no dispondrías de ellos. Por último, la comodidad. Comodidad que desde luego, si estás estudiando desde casa, pues puedes parar todo lo que estás haciendo e irte un momento a darte una ducha o a merendar o lo que sea, que por supuestísimo durante las clases de la universidad no puedes hacer. Insisto, universidad u otro grado o sector de la educación. Y también, antes de finalizar, las nuevas competencias digitales que podríamos asumir. En este sentido, cuando estás en la educación telemática, forzosamente, nos guste o no nos guste, tenemos que aprender a manejar una serie de instrumentos digitales, como podrían ser videoconferencias, videollamadas, que de otro modo no asumiríamos estas competencias. Competencias que huelga decir que en el siglo XXI son más que necesarias. Estos serían quizá el bloque positivo de la universidad a distancia o, como digo, la educación a distancia en su conjunto. Por otro lado, en cuanto a las desventajas, existen muchas. El primero de ellos, y en cuanto al estado de alarma, es que el sistema no está preparado. Son muchas las quejas de jóvenes estudiantes, o no jóvenes, de estudiantes en general, que dicen que los profesores y los medios no están preparados para llevar a cabo una educación a distancia. Y es totalmente cierto, y lo sé de primera mano. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay profesores que pueden ser muy buenos, pero con Internet no son tan buenos. Entonces no pueden llegar a ese óptimo de calidad educativa que sí que pueden llegar a dar de manera presencial. Bien porque no saben subir el contenido, porque no lo tienen digitalizado, o bien porque no saben utilizar las herramientas, como comentaba, de videoconferencia, videollamadas y demás. Y todo esto es una mengua en la calidad educativa, que es otro de los puntos negativos de esta educación a distancia. Por otro lado, también se pierde ese ambiente educativo o académico que podemos tener en cualquier centro educativo, como por ejemplo una universidad. No hay ese trato tan directo con profesores, tampoco con compañeros. No puedes quedarte después de las clases para tomar unas cañas o en este tipo de vida. Es un poco más solitaria, por decirlo de algún modo. Tampoco vas a hacer tantas relaciones sociales como podrías hacer de manera presencial. Y otro de los puntos es, por supuestísimo, la bajada del control. Es decir, cuando estudias de manera telemática, a distancia, tú eres el que te va a fijar un propio control.
en el sentido de que tú sabes las horas que tienes que estudiar, las horas que tienes que dedicar a indagar sobre los recursos digitales que tienes que llevar a cabo para una determinada asignatura, y a veces, si no eres muy responsable o regular en el trabajo, te cuesta un poco más, cosa que de manera presencial, de manera forzosa, de forma prácticamente obligatoria, tienes que llevar ese control continuo. Por tanto, esa regularidad favorece, bajo mi punto de vista, o se ve favorecida en el sistema presencial. Y por último, y en contraposición con el que comentábamos en las ventajas, también se pierden una serie de competencias. Por ejemplo, la oratoria. La oratoria presencial y pública. El miedo escénico. Si nos quedamos anclados en una educación a distancia, no haremos exposiciones en clase, no trataremos con interpelaciones directas públicas, y todo esto creo que son, como digo, competencias que son necesarias y que se perderían con la educación a distancia. En conclusión, si tuviese que decantarme por uno de ellos, creo que cualquiera es más que apto para llevar a cabo una educación eficaz, siempre y cuando esté bien hecho. Ahora mismo quizá la educación a distancia, por el sistema que veníamos llevando a cabo, no está bien implantada y por lo tanto, más que puntos positivos, nos lleva puntos negativos. Pero por descontado, el punto ideal sería una conjunción. Es decir, que vas a clase o puedes ir a clase de manera opcional y presencial, pero tienes todos estos recursos, como por ejemplo que se graben las clases, que te suban todos los apuntes, cosas que a veces no suceden, y este tipo de recursos que te permitirían también estudiar en tu casa como si estuvieses en clase. Si ahora mismo tuviese que decantarme por una, yo personalmente me quedo con la presencial, porque creo que me va mucho mejor a la hora de dar mi máximo rendimiento como estudiante. Pero para gustos colores.